están? Qué gusto que nos encontremos de nueva cuenta en una emisión más de la UNAM Responde. Hoy salimos de nuestras instalaciones para encontrarnos con una universitaria destacada, reconocida y además muy querida. Ella es Margot Glantz. Quédense con nosotros. Este viernes 11 de noviembre, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español, que otorgan en colaboración la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Cultura de nuestro país, es entregado a una universitaria destacada, como ya les decía. Ella es profesora emérita por nuestra universidad, es ensayista, es narradora, es tuitera y es una excelente conversadora. Y hoy nos recibe aquí en su casa. Maestra Margot Glantz, muchísimas gracias por estos minutos y por este recibimiento. Muchísimas gracias por entrevistarme, por haberse desplazado hasta mi casa para hacerlo. Lo hacemos con mucho gusto porque creemos que tiene mucho que platicar, porque es un honor platicar con una escritora de su talla, no solamente por sus aportaciones a las letras, a las nuevas generaciones, sino también por su entusiasmo. Y el motivo que nos tiene aquí es justamente este premio Carlos Fuentes. ¿Le parece si comenzamos por ahí? ¿Qué significa este premio Carlos Fuentes, que además pues es un hombre de su generación, maestra? Bueno, es un premio muy destacado, lo ha recibido gente importante. Afortunadamente hemos sido 3 mujeres las que lo hemos recibido últimamente, Luisa Valenzuela, Diamela El Titi y yo, lo cual es una satisfacción. Conocí a Carlos desde muy jovencito y jovencita yo, y fuimos amigos intermitentemente a lo largo de la vida de ambos, ¿no? Además, él era muy cercano a varios amigos míos, y junto con él, en los años 60, Carlos, Luis Villoro, Enrique González Pedrero, Francisco López Cámara, Víctor Flores Olea, y ellos hicieron un periódico crítico de la época de López Mateos, que se llamó El Espectador, y yo estuve muy cercana a ellos, puesto que yo era esposa de López Cámara, que era muy amigo de Carlos. Carlos y yo pues somos casi de la misma edad. Él nació en 28 de noviembre y yo nací en 30 en enero, así que me llevaba un año y algo nada más. Muy juntitos. El maestro Carlos Fuentes no está, falleció hace ya casi 10 años y es justamente este año que se entrega por décima, bueno, se empezó a entregar hace 10 años este premio, y en el acta de jurado, maestra, dice que se entrega por su contribución indeleble a las letras y por su inteligencia poética. ¿Qué significa esto para usted? No sé. No sé. No, bueno, me he dedicado toda la vida a las letras, desde muy jovencita. Fui una lectora voraz, desde muy joven. Mi padre se preocupó que tuviéramos libros a la mano, cosa que fue muy importante. Mi padre era poeta, así que la literatura formaba parte intrínseca de mi digestión diaria y literaria, ¿no? Así que en ese sentido, pues sí, me he dedicado toda la vida a las letras y es una vida ya muy larga. Ahora, no sé si yo sea realmente poeta, pero bueno, seguramente en algunos de mis libros, aunque yo no escribo poesía, hay elementos poéticos. No me gusta la prosa poética, pero hay cierta relación con la poesía, por ejemplo, cuando escribo aforismos en los twitters, ¿no? O también tengo muchos textos muy fragmentarios que tienen también quizás algo que ver directamente con un verso. Maestra, platíquenos un poquito de la relación, si es que existe o no, con la obra de Carlos Fuentes. Son de la misma generación, durante mucho tiempo eran generaciones que coincidían mucho, que se daban las tertulias, los encuentros. ¿Cómo era esta relación con Carlos Fuentes? Bueno, Carlos Fuentes vivía muy cerca del restaurante de mis padres, que quedaba en la calle de Londres, y Carlos venía muy seguido al restaurante, que yo ayudaba a mis padres, estaba yo en la caja, y había una sección dedicada a revistas y libros extranjeros. Y Carlos era muy asiduo, él era absolutamente bilingüe, desde muy niño aprendió inglés perfectamente, y venía a consultar y a comprar revistas, y también teníamos una colección de libros que en aquella época eran prohibidos, que era de Olympia Press, donde publicaban a Lawrence, a Henry Miller, etcétera, ¿no? Y él venía muy a menudo, yo lo conocía. Por eso,
Luego, bueno, pues fue muy amigo de varios miembros de mi generación. Yo viví en Francia un tiempo largo con mi primer marido, López Cámara, que era muy amigo de Carlos, también con Enrique González Pedrero y Víctor Flores Olea, que también fueron muy amigos de Carlos, y con el gran filósofo. Todos son gente muy importante. Admiro muy particularmente, admiré y quise particularmente a Luis Villoro, uno de los hombres más lúcidos, más inteligentes, más íntegros que México ha tenido. Y ellos formaban parte de la revista El Espectador, que se hacía mensualmente, no me acuerdo si mensualmente, sí, mensualmente, y se reunían para hacer las entregas, para organizar el periódico en el restaurante de mis padres, que quedaba en la calle de Londres, en el pasaje de Londres. Así que nos veíamos muy seguido. Durante todos estos años, maestro, se dice, todo el tiempo he estado en contacto directo con los libros como lectora. Sin embargo, comenzó a publicar quizá un poquito tarde y este primer libro fue Las 1001 calorías. Y desde entonces... Yo estuve muy cercana a Carlos en la docencia. Yo soy profesora de literatura mexicana y no podía yo nunca dejar de enseñar en literatura mexicana una novela, bueno, varias novelas de Carlos Fuentes, pero una novela que fue crucial para la historia de la literatura mexicana, que es La región más transparente. Yo creo que la onda, que yo también le intitulé Onda y Escritura a partir de un libro mío, un ensayo mío y una antología, se les consideró como, se les llamó, se les intitulé que era de la onda, y desde entonces ese movimiento se conoce como de la onda. Yo pienso que el tipo de lenguaje popular, coloquial, etcétera, que utilizaron los jóvenes de la onda, tiene un antecedente muy, muy importante, aunque no solo eso, porque el libro de Carlos Fuentes es muy épico, sigue la tradición épica de la literatura mexicana, pero al mismo tiempo inaugura una forma de relación con muy diversos tipos de lenguaje, los que circulan sobre todo en la Ciudad de México, porque es la región más transparente, como se le llamaba desde Humboldt, ¿no? Cosa que ha cambiado de ser. Ahora, por lo que se refiere a la publicación, yo publiqué en 1977 mi primer libro de ficción, pero había publicado muchos libros de ensayo antes. Probablemente yo fui la culpable de hacer creer que yo escribí solo a partir de 77, cosa que no es cierto, pero no publiqué ficción hasta 1977 y creo que mi ficción tampoco funcionaba hasta el primer libro que publiqué, que se llama Las 1001 calorías, novela dietética. Bueno, pues desde entonces y aún antes ha escrito ensayo, ha escrito sobre la literatura personal, ha escrito sobre viajes, por supuesto sobre Sor Juana es un tema constante a lo largo de su obra. ¿Cómo se da este vínculo entre los temas y la forma de escribir, maestra, para seguir llegando a nuevas generaciones y a las que ya la siguen? Mire, es un proceso que ha sido muy lento. Me costó trabajo escribir ficción por el tipo de ficción que yo practicaba, que era difícil, muy fragmentaria, difícil de organizar, una estructura complicada que se usaba poco en aquella época, en México sobre todo. Yo hacía mucha relación entre el ensayo y la ficción. Luego hubo muchas personas o contemporáneos a mí, por ejemplo, Sergio Pitol, que trabajó mucho también junto, el arte de la fuga, que es un libro muy importante. El ensayo y la ficción están entremezclados, como en mis obras también, ¿no? Entonces digo, ese tipo de escritura fragmentaria, híbrida, en donde no hay una canonización de géneros, etcétera, pues me hizo que fuera difícil que yo ingresara a la literatura como escritora. Ahora soy muy conocida como escritora, aunque durante muchísimos años llevo más de 60 de ser profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual soy, como usted dijo, emérita en la Facultad de Filosofía y Letras. Una universitaria, como dije, también muy querida y destacada. Maestra, en todo este
proceso, en todo este viaje de búsqueda de temas que van llegando, a los que usted se va acercando, ¿qué lugar ocupa precisamente a la hora de crear la imaginación, la ficción, la memoria, pero también más recientemente el activismo, los temas relacionados pues con el feminismo? ¿Cómo los va sumando? Mire, van apareciendo a medida que las cosas van sucediendo. Como me interesan muchas cosas, como estoy muy al tanto de lo que está pasando en la realidad actual y pasada, entonces eso influye en mi escritura de una manera natural. Es decir, está sucediendo algo que a mí me parece muy importante y inmediatamente fui periodista mucho tiempo, estuve trabajando en el 1+1, estuve trabajando en La Jornada, trabajé también en varios suplementos culturales, en el Siempre, cuando estaba Monsiváis, y también estuve muchísimos años, más de 20, en Radio Universidad, donde tuve programas de cosas que eran interesantes, importantes de explorar. También fui durante muchísimos años colaborador de Los Universitarios, la revista Punto de partida. Además, fundé en 1966 la primera revista estudiantil, Punto de Partida, que sigue siendo vigente, ¿no? Y la cual pues yo fui una cosa muy importante porque la fundé, y ahí participaron muchísimos escritores que ahora son muy conocidos. Entre ellos, por ejemplo, el primer poema que publicó David Huerta, lo publicó en Punto de Partida cuando yo era directora. Cuando yo era directora de Punto de Partida, organicé varios talleres en donde participaron como jefes de talleres o como directores de talleres las figuras más interesantes de la literatura del tiempo. En los 60, por ejemplo, Elizondo, Salvador Novo, que ya era mucho mayor, el profesor Latorre, que era un gran escritor, Juan García Ponce, un gran crítico, era Latorre, Juan García Ponce, no sé, Carlos Fuentes no participó, pero muchos escritores muy importantes. Juan Villoro, por ejemplo. Juan Villoro era muy joven, no participó en absoluto, ¿no? Porque él publicó en Punto de Partida cuando yo ya no estaba en Punto de Partida. Publicó después, era más joven, ¿no? Más joven que David. David murió a los 70 y algo y Juan tiene 66. A Juan lo conozco desde que nació porque justamente hijo de uno de mis mejores amigos, que es Luis Villoro, y de su exmujer, Estela Ruiz Milán, actualmente una de mis mejores amigas, quizás la mejor. Maestra, pues a partir de todas estas experiencias y el trabajo constante que ha hecho a lo largo de los años, lo que queda muy claro es su interés por estar relacionada con las nuevas generaciones, ya sea dando clases en la universidad, tiene más ya de 60 años en este tema y en la Facultad de Filosofía, pero además con estos nuevos proyectos para darle voz a los jóvenes. ¿Por qué es necesario, por qué es importante tener este vínculo y también dar espacio como escritora? Yo creo que como profesora, el vínculo con los estudiantes es algo fundamental. Yo empecé siendo muy joven en la Facultad de Filosofía, tenía 28 años, los estudiantes y muchas estudiantas eran muy jovencitas, ¿no? Entonces, con muchas de ellas sigo teniendo una relación muy profunda. Son muchas de ellas compañeras mías de trabajo en la Facultad de Filosofía, de la cual soy emérita y ya no participo en clases directamente, pero también he sido profesora en muchas universidades del mundo, en Estados Unidos, en las principales de la Ivy League, en Princeton, Yale, en Harvard, etc. Y he tenido ocasión, he estado en Düsseldorf, en Siena, en la Complutense, etc. Es decir, que en América Latina, en Buenos Aires, en Lima, etcétera, en Colombia. Es decir, que tengo una relación muy importante con los jóvenes, tanto en los Estados Unidos como en Europa y en América Latina. Entonces, todo eso pues enriquece mi escritura, enriquece mi persona, enriquece mi forma de ver el mundo, me acerca sobre todo a los jóvenes, porque a medida que uno envejece, los jóvenes siguen siendo jóvenes, y uno aprende muchísimo de los jóvenes porque tienen una mirada distinta sobre la realidad que va cambiando a medida que uno va envejeciendo, y no tiene uno la misma relación con la realidad que tienen los jóvenes. El estar cerca de ellos fundamenta una propia realidad que es mucho más activa. Ahora, me interesa mucho
la amistad con los jóvenes y tengo muchísimos amigos, muchísimo más jóvenes que yo. Justamente ayer se fue de mi casa, que estuvo visitándome, una chica muy interesante que es argentina, pero que vive en el Brasil y que escribe en portugués y en español y que me ha traducido al portugués y que es muy, muy inteligente y es como mi hermana, mi hija, pero muy, sobre todo muy, muy amiga mía, ¿no? Y soy muy amiga de Gabriela Jáuregui y de muchas otras escritoras muy jóvenes que me toman como mentora, pero al mismo tiempo como amiga, como muy cercana a ellas. Por ejemplo, en Tsunami, que es un libro que coordinó Gabriela Jáuregui, hay jóvenes, es decir, la mayor parte de las que participan son bastante jóvenes, la única nonagenaria soy yo. Pero lo hace muy bien porque tiene la capacidad de reinventarse y de ofrecer nuevas lecturas también a su obra y a las lecturas o a las obras de estas jóvenes escritoras. Quizás. Doctor, maestra, en un minutito, ¿qué opina de este lenguaje inclusivo? Decía estudiantes. Mire, estudiantes. En ese sentido yo estoy un poco complicada porque creo que no estoy acostumbrada, me cuesta trabajo utilizarlo, pienso que es un fenómeno muy importante, no sé si es un fenómeno totalmente popular, sino es un fenómeno que pertenece a ciertas clases sociales, fundamentalmente a las intelectuales y de clase media, alta y media, ¿no? No sé si la gente del pueblo está metida en eso y el lenguaje se va transformando de una manera absolutamente natural y de una manera muy popular, muy amplia. No estoy segura, quizá con el tiempo el lenguaje inclusivo sea muy importante. Creo que es fundamental tomar en cuenta que el lenguaje ha sido un lenguaje fundamentalmente patriarcal y que ha excluido de una manera muy brutal a las mujeres, ¿no? Ahora hay movimientos muy, muy violentos, muy extremos, ¿no? De los cuales todavía no participo. Los entiendo, me parece perfectamente normal que vayan sucediendo, pero no estoy absolutamente incluida en ellos y no sé si estoy muy convencida de muchas cosas. Hay muchas cosas que me parecen que se han vuelto muy extremas y los extremos se tocan con el totalitarismo. Es una frase muy esquemática porque no explica mucho, pero creo que hay una intolerancia que debería matizarse, pero que es natural también, encuentro. Pues en lo que no está nada complicada es en recibir este premio que se entrega este viernes, que lleva el nombre de Carlos Fuentes. La ceremonia se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes y como cada año Libros UNAM presenta una publicación dedicada a quien recibe el premio. Margot Glantz, platícanos qué vamos a encontrar aquí o un poquito del discurso que va usted a leer este próximo viernes, maestra. Bueno, es un discurso en donde obviamente hago alusión a Carlos Fuentes, a su escritura, a la importancia que tuvo la escritura y que sigue teniendo en la literatura mexicana. También hago alusión a la familiaridad y a la cercanía que tuve con Carlos Fuentes, no tan cercana como con otros escritores como Sergio Pitol, pero sí fui bastante cercana, participé en muchos acontecimientos en los que Carlos fue partícipe. Por ejemplo, era yo agregada cultural en Londres, cuando ahí le dieron el honoris causa en la Universidad de Cambridge, estuve allí, así que en fin, lo conocía, cuando él estaba casado con Rita Macedo en una fiesta muy importante, cuando él cumplió 35 años, que estuvo el Tu Mexic en su casa, fue muy interesante, muy maravillosa esa fiesta, y allí estuve. He estado en varias cosas en las que Carlos ha estado. Estuvo en Brown, él era Scholar at Large, es decir, que daba clases eventualmente cada año de una manera periódica durante poco tiempo. Conocí muy bien luego a Silvia, conocí a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, estuve muy cerca, como ya lo dije antes, de muchos amigos que formábamos parte del grupo de Carlos Fuentes. No fui tan íntima con otras personas con él, pero siempre estuve en vinculación con Carlos Fuentes, puesto que era de la misma generación y participábamos, por ejemplo, muy amigos con Julieta Campos, la escritora cubana que vivió en México y que estaba casada con González Pedrero.
era muy, muy amiga de Carlos y nos veíamos muy seguido cuando Julieta fue directora del Pen Club y nos encontrábamos muy a menudo. Entonces, digamos, durante largos momentos de diferentes periodos de mi vida, estuve vinculada muy cercanamente a Carlos y era necesario que en el libro, en el discurso que hago, pues hablara yo de Carlos, ¿no? También de una intimidad que, por ejemplo, Carlos me dedicó varios libros y hay un libro en donde me dedica de una manera muy entusiasta porque yo escribí un artículo sobre una novela suya, Cambio de piel, que a él le parece que es el mejor artículo que se publicó sobre ese libro, entonces yo lo menciono como algo importante. Y luego menciono mi propia trayectoria como escritora y también menciono algo que me pareció muy importante en el discurso de Diamel Eltit, muy amiga mía, que vivió aquí en México mucho tiempo, una de mis mejores amigas, que fue jurado del premio, en donde ella dice que no está de acuerdo con la genitalización de la literatura, que las mujeres somos escritoras como son escritores los hombres, que nunca ha visto que haya un congreso de escritores hombres y que en cambio hay congresos de escritoras mujeres y siempre se habla de literatura femenina y no se habla de literatura masculina y que eso es una forma de ponernos en un gueto y aunque cada vez seamos más mujeres que escribimos, ¿no? Es una forma de ensanchar el gueto. Entonces estoy de acuerdo con ella en que la literatura está escrita por hombres o por mujeres de una manera diferente cada uno, pero es escritura y separarla como en el metro a los hombres de las mujeres es una cosa negativa, porque es generalizar o biologizar la literatura. Pues de lo que estamos hablando es de literatura, la literatura hecha por una de las universitarias más queridas y destacadas que este año 2022 recibe el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español 2022. Nos da mucho gusto este reconocimiento, maestra, nos da muchísimo gusto el poder haber conversado con usted sobre algunos temas. Se quedó ahí pendiente su gran biblioteca de más de 15,000 libros que se puede ir aumentando o disminuyendo, de la literatura del yo, la literatura de los viajes. Seguramente intentaremos hacerlo en alguna otra ocasión, maestra. De entrada, la felicitamos por este reconocimiento y agradecemos que nos haya recibido aquí en su casa. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y al programa. Estoy muy contenta de haberlo recibido y que a pesar de que tuvieron que hacer una cantidad de movimientos especiales para poder instalar sus cámaras, cosa que les agradezco enormemente. Lo hacemos porque tenemos además enfrente a una persona y a una maestra muy especial. Gracias, maestra Margot Glass. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, seguimos con más aquí en la UNAM Responde. Vamos con la cápsula semanal de Si leo no me encierro. Hola, les saludo con mucho gusto y les comparto que ya viene nuestro tercer encuentro internacional de infancias y adolescencias libres y diversas. Esta edición lleva el título Crecer de golpe, violencias en las infancias. Va a tener lugar en Cazul, en la Casa Universitaria del Libro, en la colonia Roma, y es del miércoles 16 al sábado 19 de noviembre. Como ustedes saben, este encuentro tiene el objetivo de reflexionar qué tipo de violencias están expuestas en las infancias, cuál es el papel de la comunidad y de la cultura en la reproducción de estas violencias, cómo garantizar los derechos de las infancias en el día a día. Y bueno, este espacio busca en realidad visibilizar los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes por su libertad de vida, desde la cultura escrita, el lenguaje y el arte en general. Trataremos de tejer una red de ideas, pensamientos y reflexiones para construir un mejor presente para las infancias. Invita la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura de aquí de la UNAM, y el colectivo Niñeces Presentes. Va a participar un número importante de especialistas de México, Colombia, Argentina, entre ellos Mercedes Minichelli, Frida Guerrera, Juan Martín Pérez, Gabriela Barkentin, Jacobo Dayan, Gina Jaramillo, Monique Cepeda, Rocío Orozco, Patricia de Obeso, Lía García, que es la novia Sirena, Julieta Benedetto, Erika Patricia Ciénega, Talía Loaria, Tenoch Huerta, entre muchos y muchas otras. Así que va a estar interesantísimo, consúltenle el programa, va a haber charlas, talleres, exhibición y venta de material editorial al respecto del tema. La entrada es libre,
los informes en la dirección que aparece en la pantalla. Les esperamos por allá en la Casa Universitaria del Libro en la Colonia Roma y recuerden que si leo, no me encierro. Vamos ahora con Gaceta UNAM y algunos de los temas que podemos encontrar en la publicación de este lunes. La exposición Ciudad Universitaria 70 años de historia se inaugura en las rejas de Chapultepec para mostrar el valor del campus central de nuestra universidad. Como parte de las conmemoraciones por los 100 años del muralismo en México, nos acercamos a la propuesta de Roberto Montenegro a través de la obra Fiesta de la Santa Cruz en San Pedro y San Pablo. La UNAM se convertirá en el primer socio internacional del Observatorio Nacional de Radioastronomía de los Estados Unidos, que inspirará a nuevas generaciones y que tendrá la capacidad de acercarse a exoplanetas, a primeras galaxias y a agujeros negros. Esperamos que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Los invitamos a que nos encontremos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM, y también a que nos encontremos en las redes sociales, sigamos haciendo juntos este programa. Gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Nos vemos aquí mañana, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.